En este video veremos todos los problemas asociados a los fallos en las rutas metabólicas y desarrollaremos las principales enfermedades de cada ruta. Las enfermedades del metabolismo oxidativo son deficiencia de piruvato deshidrogenasa, deficiencia de fumarasa, envenenamiento por cianuro, neuropatía óptica hereditaria de Leber, miopatías mitocondriales debidas a mutaciones de genes de RNA, intolerancia al ejercicio en pacientes con mutaciones en el citocromo B, lesiones isquemia y reperfusión. Las enfermedades del metabolismo glucídico son alcohol y barbitúricos, envenenamiento por arsénico, intolerancia a la fructosa, diabetes mellitus, acidosis láctica, cerdo en escabeche e hipertermia maligna, angina de pecho e infarto de miocardio, anemia hemolítica por déficit de piruvato quinasa, hipoglucemia y niños prematuros, hipoglucemia e intoxicación alcohólica, enfermedades de almacenamiento de glucógeno, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia genética o presencia de variantes genéticas en los eritrocitos, síndrome de Wernicke-Korsakoff, deficiencia o presencia de variantes genéticas de la transcetolasa, síndrome de glucoproteína deficiente en glúcidos CDGS, fructosuria esencial e indolencia a la fructosa, galactosemia, pentosuria, ácido glucurínico, componentes de los grupos sanguíneos, marcador glucídico común de designación lisosómica y enfermedad de la célula 1, aspartiglucosilaminuria, enfermedades de glucolípidos, la heparina, condrodistrofias y mucopolisacáridos. Las enfermedades del metabolismo lipídico son obesidad, leptina, anormalidades genéticas en el transporte de energía en forma de lípidos, deficiencias genéticas en el transporte por carnitina o en la carnitina palmitil-transferasa, deficiencias genéticas en la acil-CoA deshidrogenasa, enfermedad de Refsum, cetoácidos diabética, síndrome de dolor respiratorio, tratamiento de la hipercolesterolemia, arteriosclerosis, diagnóstico de la enfermedad de Gaucher en un adulto. El metabolismo de los aminoácidos tiene como principales enfermedades las deficiencias de carbamilfosfato sintetasa, las deficiencias de enzimas del ciclo de la urea, la hiperglicemia no cetótica, deficiencia de ácido fólico, fenilcetonuria, enfermedades del metabolismo de la tirosina, enfermedades del Parkinson, hiperhomocisteinemia y arteriogénesis, enfermedades del metabolismo de los aminoácidos sulfurados, de los aminoácidos ramificados, del propionato y del metabolismo, enfermedades que implican la lisina y uritina, histenidemia, enfermedades del metabolismo del folato. El metabolismo de los nucleótidos purínicos y piridímicos tiene como principales enfermedades la gota, el síndrome de Lesch-Nyhan, actividad 5-nucleotidasa citosólica incrementada, enfermedades inmunodeficientes asociados con defectos con la degradación de los nucleótidos purínicos, pacientes de cáncer sometidos a tratamiento radio o quimioterapéutico, subclase de pacientes con autismo, aciduria orótica hereditaria. Deficiencia del piruvato deshidrogenasa. Se ha detectado una serie de trastornos en el metabolismo del piruvato que afecta a niños. Los niños en los que se detecta una déficit de piruvato deshidrogenasa muestra habitualmente niveles séricos elevados de lactato, piruvato y alenina, lo que produce una acidosis láctica crónica. Estos pacientes muestran frecuentemente grandes defectos neurológicos y en la mayoría de los casos acaban muriendo. Deficiencia de fumarasa. La deficiencia de enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos es poco frecuente. La enfermedad se caracteriza por graves lesiones neurológicas, encefalomiopatía y distonía, que se manifiestan poco después del nacimiento. La orina contiene niveles anormales de fumarato y niveles elevados de succinato, alfa-cetoglutarato, citrato y malato. Ambos enzimas mitocondrial y citosólico proceden de un único gen. Miopatías mitocondriales debidas a mutaciones en genes de tRNA. Una mutación en el gen del tRNA de lisina produce la epilepsia miclónica y fibras rojas desgarradas o MERRF. Entre los síntomas se encuentran mioclonía y ataxia con ataques generalizados y miopatía. La gravedad de los síntomas observados
En pacientes con la mutación en el tRNA, varía con el porcentaje de DNA mitocondrial que contiene el gen de tRNA mutante. Los pacientes con un porcentaje mayor al 85% de genes mutantes presentan los síntomas del sistema nervioso central más graves, mientras que los pacientes que tienen entre 5 y 30% de genes mutantes a menudo solamente padecen diabetes mellitus y sordera heredadas por vía materna. Intolerancia a la fructosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa sufren una deficiencia de la aldolasa hepática, responsable de la escisión de la fructosa 1-fosfato en dihidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído. El consumo de fructosa por esos pacientes da lugar a la acumulación de fructosa 1-fosfato y a la desaparición del fosfato y ATP del hígado. La inmovilización de fosfato en forma de fructosa 1-fosfato impide a las mitocondrias hepáticas la generación de ATP por la fosforilación oxidativa. Los niveles de ATP caen rápidamente, lo que imposibilita al hígado el desarrollar sus funciones de trabajo normales. Anemias hemolíticas por déficit de piruvato quinasa. En los reticulocitos de pacientes con esta enfermedad se observan niveles normales de ATP, aunque los hematíes inmaduros son deficitarios en piruvato quinasa, contienen mitocondrias y pueden generar ATP por fosforilación oxidativa. La maduración de los reticulocitos a hematíes comportan la pérdida de mitocondria, con lo que aparece una deficiencia completa de la glucólisis para la producción de ATP. Con la glucólisis es defectuosa las células maduras que pierden rápidamente la circulación. La anemia aparece porque las células no pueden ser reemplazadas de forma suficientemente rápida por la eritropoyesis. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Deficiencia genética o presencia de variantes genéticas en los eritrocitos. Cuando se administran algunos fármacos aparentemente inocuos, tales como antipalúdicos, antipiréticos o antibióticos sulfamídicos, a pacientes sensibles, puede producirse en estos una anemia hemolítica aguda al cabo de 48 a 96 horas. La anormalidad básica en la deficiencia de glucosa 6-fosfato es la formación de hematíes maduros que tienen una actividad glucosa 6-fosfato deshidrogenasa disminuida. Existen más de 300 variantes genéticas conocidas de esta enzima, que contiene 516 aminoácidos, que explican una amplia gama de síntomas. Estas variantes pueden ser distinguidas mediante ciertas diferencias clínicas, bioquímicas y moleculares. Síndromes de glucoproteína deficiente en glúcidos o CDGS. Los CDGS son un grupo en expansión de defectos de la glucosilación autosómico recesivos clínicamente heterogéneos. Mediante la utilización del estado de glucosilación de la transferrina sérica como indicador sensible, se han identificado hasta el momento 4 tipos de CDGS. Los síntomas clínicos se encuentran la hipotonía, dismorfismo, difusión hepática, retrasos del desarrollo motor y el lenguaje y falta del crecimiento. Alrededor del 20% de pacientes con esta enfermedad genética mueren dentro de los primeros años de vida. Galactosomía, incapacidad de transformar la galactosa en glucosa. Cuando se da este defecto, los individuos son incapaces de metabolizar la galactosa derivada de la lactosa, azúcar de la leche, a metabolitos de la glucosa, lo que provoca a menudo formación de cataratas, detención de crecimiento, retraso mental o incluso la muerte como consecuencia de deterioro hepático. Fructosuria esencial e intolerancia a la fructosa, deficiencias de fructoquinasa y fructosa 1-fosfato aldolasa. Esta enfermedad constituye una anomalía metabólica asintomática benigna que parece heredarse de forma autosómica recesiva después de la ingestión de fructosa. Los niveles sanguíneos y urinarios de fructosa son
inusualmente elevados. No obstante, el 90% de la fructosa es finalmente metabolizada. Por el contrario, la intolerancia hereditaria a la fructosa se caracteriza por la aparición de una severa hipoglucemia después de la ingestión de fructosa. La ingestión prolongada de fructosa en los niños puede conducir a la muerte. Pentosuria, déficit de xilitol deshidrogenasa. Una variación metabólica denominada pentosuria idiopática proviene de la actividad disminuida de la L-cilulosa reductasa ligada a NADP, el enzima que cataliza la reducción de la celulosa a xilitol. De ahí que los individuos afectados excreten grandes cantidades de pentosa en la orina, especialmente después de la ingestión del ácido glucurónico. Deficiencias genéticas en las acil-CoA deshidrogenasas. La deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media aparece normalmente antes de los 12 años de vida y después de un periodo de 12 horas de ayuno o más. Los síntomas típicos, que son vómitos, letargia y con frecuencia coma, van acompañados de una hipoglucemia hipocetótica y una acidura dicarboxílica. Deficiencia de carbamil-fosfato sintetasa y N-acetilglutamato sintetasa. Esta deficiencia enzimática conduce generalmente a retraso mental. Se ha descrito un caso de deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa que fue tratado con éxito administrando carbamil-glutamato, un análogo del acetilglutamato que es también capaz de activar la carbamil-fosfato sintetasa. Enfermedades del metabolismo de la tirosina. Tirosinemias. Tirosinemia oculocutánea o de tipo 2 y produce lesiones en los ojos y la piel y retraso mental. La tirosimia de tipo 1 o hepatorrenal es más grave e implica lesiones hepáticas, disfunción de los túbulos renales, raquitismo y polineuropatía provocadas por una deficiencia de fumarilacetato hidrolasa. La alcatonuria. Las personas deficientes en homogentistato o didasa excretan prácticamente toda la tirosina que ingieren en forma de ácido homogentísico incoloro en la orina. Este compuesto sufre autooxidación a la correspondiente quinona, que polimeriza y adquiere un intenso color oscuro. El albinismo. El color de la piel y el cabello están controlados por un número desconocido de loci genéticos. En los ratones se han identificado 147 genes que intervienen en la determinación del color. Se ha descrito muchas condiciones en que la piel está poco o nada pigmentada. Se desconoce la base química de todas ellas, excepción del albinismo clásico, que proviene de una falta de tirosinasa. Otras enfermedades de los aminoácidos sulfurados. La deficiencia congénita de cualquiera de las enzimas involucradas en la transulfuración provoca la acumulación de aminoácidos sulfurados. La carencia de cistationasa no parece ocasionar anomalías clínicas salvo la cistationuria. El primer caso descrito de esta deficiencia fue el de un paciente con retraso mental y el retraso se atribuyó a esta deficiencia. Las enfermedades que aplican cistina, como la cistinuria, es un defecto del transporte de membrana de la cistina y los aminoácidos básicos que provoca un incremento en su excreción renal. La baja solubilidad de la cistina conduce a su cristalización y la formación de cálculos, una grave característica de esta enfermedad. Enfermedades del metabolismo de los aminoácidos ramificados. Producen acidosis en neonatos y niños. Dos tipos de enfermedades: hiperleucemia y isoleucemia. Los afectados muestran un serio retraso mental, cetoacidosis y una expectativa de vida corta. En algunos casos, el tratamiento con dietas que reducen la cetoacidemia de cetoácidos ramificados parece ser efectivo. Enfermedades del metabolismo de propinoato y del metilmalonato. El propinoato se forma durante la degradación de la valina, isoleucina, metionina,
treonina y la cadena lateral del colesterol y de los ácidos grasos de cadenas impar. Parece ser que los aminoácidos son los principales precursores dados que cuando se reduce o elimina el contenido proteico de la dieta disminuye también inmediatamente la acidosis. El defecto de propionil-CoA carboxilasa provoca la acumulación de propinoato que se desvía por rutas alternativas que incluyen la incorporación de ácidos grasos en lugar de un grupo acetilo para formar ácidos grasos de cadenas impar. Actividad 5, nucleotidasa citosólica incrementada. Un informe reciente describía 4 pacientes en los que la actividad 5-nucleotidasa en lisados de fibroblastos, utilizando 5-AMP o 5-UMP como sustratos, estaba incrementada de 6 a 10 veces en estos pacientes en comparación con los controles. Estos 4 niños sin relación entre sí tenían problemas con retraso en el desarrollo, ataques, ataxia e infecciones, déficit severo de lenguaje y un fenotipo de comportamiento inusual caracterizado por hiperactividad, periodos de atención cortos e interacción social deficiente, dado que era posible que la actividad 5-nucleotidasa celular estuviese reduciendo las reservas de nucleótidos. Se trataron los pacientes con uridina por vía oral. De modo notable, los pacientes tratados con uridina mejoraron espectacularmente en todos los aspectos de comportamiento físico y médico. Estos hallazgos apuntan de nuevo al hecho que la sobreproducción o bloqueo de síntesis de nucleótidos y degradación aumentada o disminuida de nucleótidos o nucleósidos puede tener consecuencias importantes en el bienestar del individuo. Enfermedades inmunodeficientes asociadas con defectos en el metabolismo de los nucleósidos purínicos. En pacientes con deficiencia de ADA se produce un gran incremento en las concentraciones intracelulares del DATP y de S-adenosilo-homocisteína. El tratamiento de niños con deficiencia de ADA ha incluido transfusiones sanguíneas, trasplante de médula ósea, terapia de reemplazamiento de la enzima de un conjugado de ADA polietilglicol y más recientemente la terapia génica.